Padre Cristo, hermanos, vamos a iniciar con la tercera enseñanza de esta serie titulada Hechos en el día 14, el sacrificio del Cordero de Dios. Anteriormente hemos visto las dos enseñanzas, una la Pascua que Dios estableció y la Pascua y la fiesta de los panes. Esta fiesta, como vimos, fue establecida por Dios. El día de hoy vamos a compartir el título de la tercera enseñanza, celebrando la Pascua antes de su sacrificio. Es nuestro Señor Jesucristo que va a celebrar la Pascua establecida en el libro de Éxodo, como vimos con las enseñanzas anteriores. Él la va a celebrar con sus discípulos. Aquí hay una cuestión de que algunos dicen que no la celebró. Ahorita vamos a ver cómo es que sí la celebró. Vamos a orar antes de iniciar esta enseñanza. Señor, te damos gracias, te pedimos sabiduría, entendimiento. Tú como el Maestro, instruye, enséñanos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a las Escrituras, cómo nuestro Señor Jesucristo celebra la Pascua con anticipación. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 7 y 8, lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Como vemos en el versículo, dice bien claro que llegó el día de los panes sin levadura. Como vimos en las enseñanzas anteriores, se iniciaba del día 14. Ese día 14, que era el sacrificio del Cordero de Dios, tenían que comer también pan sin levadura. El día del día 15 al 21 era conocida también como la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que también desde el día 14 al día 21 se le conoce también como la semana pascual o semana de Pascua o semana de los panes sin levadura. Aquí el texto está indicando que llegó esa fiesta y Jesús y sus discípulos la van a festejar, la van a celebrar. ¿Cuál era el día que sacrificaban el Cordero de Dios? El día 14 a las 3 de la tarde. En el versículo 18 dice que envía a Pedro y a Jesús para preparar, dice, prepararnos la Pascua para que la comamos. Lo dice muy claro. Versículo siguiente. En este calendario nos indica el día 14. Este calendario es un prototipo de aquellos tiempos en lo que sucedió, el sacrificio de Jesucristo, pero también lo que sucedió ese día, el día 14. Quiero recordar lo siguiente. En nuestro calendario gregoriano inicia el día al amanecer y termina al amanecer. ¿Qué quiero decir con esto? Inicia de 12 con un minuto de la madrugada y termina a las 12 de la madrugada, de 12 a 12. Quiero decir que de madrugada a madrugada, de amanecer a amanecer. Y en el calendario de Dios que Dios les estableció al pueblo de Israel es de anochecer a anochecer. ¿Qué quiero decir? Que a la puesta del sol, cuando se oculta, inicia el anochecer, vamos a suponer que a las 6 de la tarde con un minuto, y inicia el día, y va a concluir igual de anochecer a anochecer a las 6 de la tarde. Yo espero que me haya podido explicar que el calendario gregoriano es de amanecer a amanecer, y el calendario judío que Dios les dio a ellos es de anochecer a anochecer. Quiero decir con esto que el día martes 13 a las 6 de la tarde, aproximadamente al ocultarse el sol, ya empezó el día. ¿Qué empezó el día? El día 14. Repito, al anochecer del día 13 empieza el día para el pueblo judío. Quiero decir que empieza el día 14. Ya es 14 para ellos. Sigamos. Dice que fueron pues y hallaron
como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Entonces Jesús y los apóstoles están sentados, van a cenar. Van a cenar. Entre la cena está los panes sin levadura, porque así decía la escritura. Ya es 14, ya se ocultó el sol, ya inició el día 14. Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Como vemos, el versículo dice que Jesús, cuánto había deseado comer esta Pascua antes que padezca. Él va a empezar a hacer referencia a lo que va a suceder en la cruz del Calvario. Recuerde que las escrituras decían que el cordero tenía que ser sacrificado a las 3 de la tarde. Él tiene que estar a las 3 de la tarde en esa cita. Él lo va a estar, no va a fallar. Por eso Él se anticipa. Antes está con sus discípulos, está cumpliendo las escrituras, en el sentido que desde el día 14 se inicia la celebración de la fiesta del pan sin levadura. El cordero tiene que ser sacrificado a las 3 de la tarde. Versículo siguiente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Recordemos que la celebración de la Pascua, la fiesta de pan sin levadura, era un recordatorio de que Dios mismo nos había hecho libres de Egipto, de que aquel día que Dios se manifestó con poder y gloria, fue libre su pueblo de las manos del faraón, de la esclavitud. Jesús está diciendo en el día 14, en la cena con sus discípulos, que este día lo van a hacer en memoria de él, haciendo referencia a lo que va a suceder a las 3 de la tarde de ese día en la cruz del Calvario. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nuevamente Jesús está haciendo referencia a la cruz del Calvario y él está haciendo hincapié del derramamiento de sangre. Pero note que dice es el nuevo pacto. Jesús hace referencia a lo que Dios mismo había hecho un pacto con su pueblo Israel al pie del monte Sinaí. Ese pacto es conocido como los 10 mandamientos, las 2 tablas que fueron dadas a Moisés, donde Moisés baja, se las muestra al pueblo, las lee, y todo el pueblo unánime dice: lo haremos. Y habían dicho que iban a cumplir dicho pacto. Un pacto entre Dios, que es el esposo, su pueblo, la iglesia, que es el pueblo de Israel. Después de estos 10 mandamientos, con otra serie de instrucciones y ordenanzas que Dios le da a su pueblo, el pueblo de Israel, en el transcurso de los años, él le da la espalda a Dios, en el sentido que empieza a adorar a otros dioses, se olvida del pacto que habían hecho al pie del monte Sinaí. Dios va a mandar profetas en el transcurso de este tiempo. Entre ellos está Jeremías 31:31, donde dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él menciona aquí que va a ser un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto que habían hecho al pie del monte Sinaí, el pueblo de Israel había fallado, yéndose en pos de otros dioses y faltando o no haciendo caso omiso a las instrucciones que Dios les había dado.
La casa de Israel y la casa de Judá es el mismo pueblo que estaba al pie de Israel. Eran las 12 tribus que en el transcurso de los años es dividida esas 12 tribus en dos tribus o en dos casas, mejor dicho. Una era la casa de Israel, que constaba de 10 tribus, y la otra era la casa de Judá, que eran dos tribus, Benjamín y Judá. Y menciona el profeta que iba a hacer un nuevo pacto con las dos casas. En pocas palabras, con el mismo pueblo de Dios, iba a ser el nuevo pacto. Esto lo menciona, recuerde que lo está mencionando Jesucristo, que iba a ser un nuevo pacto, haciendo alusión a lo de la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto y perpetuo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado el día de hoy, con esta pequeña enseñanza, Padre, que ha sido de bendición, Señor, mostrándome que tú celebraste ese día por obediencia, Señor, con tus discípulos, haciendo hincapié que el día 14 tú cenaste esos panes sin levadura, celebraste, pero también instituiste o mencionaste acerca de ese nuevo pacto que tú harías. Gracias te damos, Señor, porque bajo ese pacto nosotros fuimos libres, Señor, aceptándote, Señor, como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén.